la aventura de la vida. El universo, las plantas, los animales. El hombre. La aventura de la vida. Guión, dirección y presentación, Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Hoy les ofrecemos... El pueblo bravo. Queridos amigos del programa La aventura de la vida, nuevamente vamos a charlar. A mí me gustaría que fueran diálogos más que monólogos, pero yo me imagino sus preguntas y me imagino sobre todo las sugerencias a las que pueden llevarles pues las cosas que comento desde los estudios de Radio Nacional de España. Les quería decir que volvemos a uno de los temas más apasionantes que puede haber, que es el tema de los hombres primitivos, el tema de los seres humanos a los que hemos dado en llamar salvajes. Yo siempre he sido partidario de desterrar esta denominación porque muchas veces los pueblos primitivos tienen muchas cosas que enseñarnos, otras veces no tantas. Entre los pueblos primitivos que he tenido la dicha de conocer y también que he tenido la dicha de convivir con ellos, que es algo más que conocer, es conocer más profundamente, están esos indios del Alto Orinoco que fueron descubiertos por la civilización hace apenas 20 años, en el año 1951, cuando el coronel Rizquet Iribarren descubrió las fuentes del Orinoco y sobre los cuales se han escrito ya bastantes cosas. Me refiero a los huaycas o yanomamos. Estos huaycas o yanomamos estaban aparentemente perdidos en las selvas virginales de las cabeceras del Orinoco y del Amazonas. Ocupaban un territorio verdaderamente paradisiaco a donde nunca había llegado el hombre blanco. Debían de haber tenido contactos con los indios de origen caribe que, remontando los ríos, se metieron también hasta las encrucijadas selváticas y de los que debieron de aprender algunas cosas. Pero lo cierto es que pueden ser considerados como algunos de los grupos humanos más primitivos del mundo. Sin embargo, cuando se trata de grupos humanos primitivos y de grupos humanos primitivos americanos, uno puede reconstruir una larguísima aventura que llena de incógnitas cualquier tipo de consideración que hagamos sobre los salvajes americanos. Porque hoy día resulta incuestionable que la humanidad, en un estado muy primitivo, dio sus primeros pasos en África. Parece ser que indudablemente, al nivel de los conocimientos antropológicos de los fósiles humanos que se conocen hoy día, a nivel de los más primitivos miembros de la familia homínida, los australopitecos, la aurora de la humanidad tuvo lugar en África Oriental, en esa tierra fascinante de inmensas sabanas y de volcanes. Lógicamente, el indio americano debió de hacer un larguísimo periplo que empieza en esta estación inicial del África Oriental, que pasa por Europa y por Asia, que remonta a Siberia, que penetra por el istmo de Bering, cuando en las glaciaciones no existía el estrecho de Bering, y que baja después América abajo, valga la redundancia, hasta perderse en las selvas inmensas del Orinoco y del Amazonas. Por consiguiente, la historia de los pueblos primitivos americanos es compleja. ¿Llegaron a América en un estado tan primitivo como ahora les encontramos? ¿O realmente los primitivos han sufrido una degradación de su cultura
Han olvidado cosas que ya sabían y que les permitieron atravesar agilismo, que les permitieron cazar con armas pétreas, perfectamente adaptadas en las enormes tundras de Siberia, en las taigas norteamericanas, hasta penetrar finalmente en el paraíso cálido de Sudamérica. Estas son cuestiones en las que se debaten todavía los hombres de ciencia. Pero lo cierto es que hace apenas un año, utilizando esos complejos sistemas que permiten al hombre moderno hacer en unas horas lo que el hombre primitivo tardó en hacer, diríamos que cientos y miles de años, pude entrar en contacto con los huaycas. Pude llegar en unos aviones que estaban puestos a mi servicio por un organismo venezolano que se llama Codesur, a la misión del Platanal, donde por primera vez vi a los famosos huaycas Oyanomamos. Recuerdo que al cruzar el río que separaba la misión del poblado donde vivían los primeros huaycas que yo iba a ver en mi vida, fue como si hubiera atravesado el Rubicón de la humanidad, el Rubicón de las civilizaciones. Porque ciertamente en la misión había algunos huaycas, pero eran huaycas transculturados. Eran huaycas a los que se había vestido con unas pintorescas camisetas que llevaban escritas en las espaldas no sé qué anuncios de la industria venezolana, y que llevaban unos pantalones, por cierto, mal cortados, ya que naturalmente nadie se preocupa de proporcionar a los indios prendas que les estén bien. Cuando atravesamos el río, y conducido precisamente por aquellos huaycas mansos, como hubieran dicho los colonizadores españoles de América, es decir, desarraigados de su propia cultura, pude llegar al Chapono, que es como se llama en lengua indígena el poblado de los huaycas. Me quedé verdaderamente alucinado. Porque yo había visto muchos pueblos selváticos, había convivido incluso con los pigmeos. Muchos de mis radioescuchas han escuchado aquella aventura de mi fiel amigo Lazabo, el jefe pigmeo, pero nunca había conocido a una humanidad que anduviera por la vida enteramente desnuda. Los huaycas Oyanomamos, tanto niños como hombres o como mujeres, se visten de aire y de sol. Sus cuerpos de una perfección increíble, sus cuerpos de un color parecido al que adquieren los veraneantes después de gastarse mucho dinero en una playa soleada, y cuando ya tienen que volver a emblanquecer nuevamente en sus oficinas, resultan asombrosamente armoniosos. Verles moverse sobre la blanca arena que cubría el centro del poblado, verles recortarse, mojados por la lluvia fina que estaba cayendo aquella mañana sobre la verde vegetación, ver a aquellos hombres de una armonía sin límites, de unos movimientos, diríamos que como deben ser los movimientos de las personas mejor adiestradas en los gimnasios y de las bailarinas de ballet y de los atletas, sin haber practicado nunca estas disciplinas, me quedaron verdaderamente perplejos. Estaba delante de una humanidad primitiva que no había modificado las pautas de conducta que el hombre debe tener frente a la selva, y que la selva les premiaba, al menos que yo viera, con una perfección física absolutamente desconocida para quienes vivimos necesariamente entre flacos y entre obesos, entre altos y entre bajos, entre gordos y entre flacos. Todos los huaycas eran igualmente hermosos. Sobre sus cuerpos no había ropa, pero sobre sus cuerpos había bellas pinturas. La pintura del rojo noto, que les daba, diríamos, que unas combinaciones extraordinarias con su piel, del color del melocotón. La negra pintura que los guerreros ponen sobre su faz. La pintura imitando a la piel del jaguar con que las madres adornan a sus niños. Y bellas plumas que colgaban de sus brazos. Bellas plumas que constituían pendientes naturales. Bellísimas flores en los lóbulos perforados de las orejas de las doncellas huaycas Oyanomamos. Me estaba asombrado viendo un pueblo primitivo que era indudablemente mucho más atractivo y hermoso en aspecto que todos cuantos pueblos primitivos yo había visto. Pero al mirar a aquellos poderosos guerreros que llevaban enormes arcos de 2 metros de altura, siendo ellos hombres pequeños, al mirar al viejo chamán, despreciativamente llamado brujo por los civilizados, poseedor de la tradición de los huaycas, que me miraba de hito en hito, que seguramente quería penetrar en el interior de mi hécura, como llaman los huaycas,
a los espíritus, me puse a pensar con cierta tristeza en algo que había leído en todos los libros. Sobre todo en el libro escrito por Napoleón Shannon, un antropólogo norteamericano que se pasó 3 años conviviendo con los huaycas para poder estudiar algo verdaderamente característico y dramático de este pueblo: su agresividad. Los huaycas son el pueblo más agresivo de cuantos viven en América. Los huaycas viven permanentemente en pie de guerra. Los huaycas tienen que andar por la selva siempre apercibidos porque les está esperando un vecino del poblado más inmediato para atravesarles el cuerpo con una flecha envenenada, con curare. Los huaycas puede decirse que están actualmente en la época homérica para los griegos. Los campeones son los que más y mejor matan. El jefe es el que está mejor dotado para la guerra. Todo el mundo piensa y vive para defender el pequeño territorio de la presión de los otros huaycas, de los otros yanomamos, de los hombres que están siempre dispuestos a saltar sobre los guerreros, sobre las mujeres o sobre los niños. Por esta razón, Napoleón Shannon llama en su libro a los huaycas el pueblo bravo. Y aquí venían mis meditaciones, porque me preguntaba yo, ¿cómo es posible que los otros pueblos primitivos con los que he convivido, como los esquimales, como los bosquimanos del Kalahari de África del Sur, como los pigmeos de la selva tropical africana, tan parecidos estos últimos a los huaycas, que han modelado incluso sus cuerpos, también pigmoides, es decir, de pequeña talla, me refiero a los huaycas, que hasta los perros de los huaycas son casi semejantes a los de los pigmeos, aunque iban tan separados en el tiempo y en el espacio por un simple proceso de evolución convergente? ¿Cómo es posible que los esquimales, los bosquimanos y los pigmeos sean absolutamente pacíficos, desconozcan la palabra guerra, no exista ningún tipo de relación agresiva entre unos grupos humanos y otros, y que estos huaycas de la selva sudamericana sean tan feroces guerreros, sean tan tremendamente enemigos unos de otros, que viven de, por y para la matanza? En estas cosas pensaba yo cuando, días más tarde, en la misión de Ocamo, en una misión salesiana que regenta un conocido indigenista italiano, el padre Coco, que ha escrito un libro también sobre los indios huaycas, un libro gordo, un libro lleno de observaciones durante 15 años de estancia entre estos pueblos. En la misión de Ocamo, como les digo, conocí a Elena Valero. Elena Valero, para quien tenga algún interés por los huaycas o yanomamos, es una pieza clave. Elena Valero es una mujer que tiene ahora mismo entre 50 y 60 años, está perfectamente bien conservada, en la medida en que se conservan estas inditas arrugadas, insignificantes, de pequeño tamaño, pero que no se sabe si tienen 45 o 80 años, que realmente no llevan nunca sobre la faz esa tremenda mácula de la vejez, de la senectud en los climas civilizados. Elena Valero fue raptada por los huaycas en territorio brasileño cuando era una niña. Elena Valero vivió con los huaycas más de 20 años. Pasó toda la época más importante de su vida entre ellos. Asistió a todos los ritos, a todas las matanzas, a todas las intimidades del pueblo yanomamo, puesto que llegó a ser esposa de 2 caciques, uno de los cuales, Fusihué, era el más valiente, quizá el más feroz, y quizá el más heroico en la manera homérica y en el valor homérico del término heroico que se conoce entre todos los huaycas o yanomamos. Elena Valero fue conocida por un famoso médico italiano que ha trabajado mucho en Sudamérica y que se llama Ettore Bioca. Y Ettore Bioca, preguntándole cosas a Elena Valero, que no creo que tuviera dificultad en este trabajo, puesto que en una hora me contó cantidad de interesantísimas experiencias esta viejecita, contándole cosas a Ettore Bioca, Elena Valero dio lugar a uno de los libros más fascinantes y apasionantes que se conocen. Lleva el título en italiano del Último Paraíso. Hay otra edición, la española, que se llama Los Yanomamos, que es el nombre del pueblo huayca. Lo cierto es que del relato de Elena Valero se desprenden algunos matices verdaderamente asombrosos.
se desprenden algunos matices que nos presentan a los huaycas en la tremenda faceta de bravura, de agresividad en que viven sumidos. Pero antes querría yo volver a mis primeras meditaciones y a mis primeras preguntas, a las preguntas que yo me hacía a mí mismo y a las preguntas que hacía un poco también al libro de la historia, o si se quiere, al libro de la prehistoria. En lo único que se diferencian los huaycas o yanomamos de los pigmeos, de los esquimales y de los bosquimanos es en que practican ya la agricultura. Han dejado de ser esencialmente nómadas para transformarse en semi-sedentarios. Se han sedentarizado. Al sedentarizarse, defienden necesariamente unos territorios que no son móviles, como los territorios de los cazadores-recolectores, de la presión de sus enemigos. Y entonces yo me pregunto, y pregunto también a los antropólogos, y pregunto también a los etólogos, pregunto incluso a los más dotados y a los más premiados de cuantos estudian la agresividad humana, como el propio Konrad Lorenz, ¿no aparecería ese fenómeno tan tremendo, tan dramático, tan característico de la especie humana con el Neolítico? ¿No empezaríamos los seres humanos como los huaycas a transformarnos en héroes homéricos cuando el hombre dejó de ser cazador y recolector de frutos naturales, cuando el hombre dejó de ser nómada para transformarse en agricultor y en pastor? ¿No será la tendencia agresiva del hombre una adaptación a la defensa de territorios fijos? ¿No será la autodepredación, que en definitiva eso es la guerra, el depredar sobre nosotros mismos, un sistema para mantener unos estatus poblacionales bajos en tierras donde la agricultura primitiva no permitía un aumento del nivel de la población? Realmente habría mucho que especular sobre este tema, pero lo cierto es que lo único que diferencia a este pueblo primitivo sudamericano de sus homólogos de otras latitudes es que es un pueblo que cultiva ya en sus primitivos huertos la banana, la mandioca y otros elementos que le han permitido hacerse sedentario. Y lo único que le diferencia también de los citados pigmeos, que viven en el mismo ambiente pero en el África y que no son agricultores, que no son sedentarios, es que aquellos son absolutamente pacíficos y estos son tremendamente belicosos. Pero vamos a escuchar a Elena Valero, una de las pocas heroínas homéricas de este homerismo de las selvas vírgenes sudamericanas, que fue realmente capturada por los indios que la encontraron en la selva, abandonada ya por sus padres, heridos. Pasó la primera parte de su vida, cuando era apenas una niña, luchando constantemente contra la codicia de guerreros que querían raptarla para transformarla más tarde en su esposa, y contra la protección que la dispensaban algunas buenas mujeres huaycas que la mantenían porque también las ayudaba en los menesteres del conuco, es decir, del huerto y del campamento tribal. Pero lo cierto es que Elena Valero tuvo la suerte de desposar primero con uno de los hombres más notables en el mundo huayca, con un caudillo que asoló áreas verdaderamente importantes de la cuenca del Orinoco y que recibe el nombre de Fusigüé. Fusigüé murió más tarde, como los homéricos guerreros huaycas, pero antes de morir, Fusigüé mató también a muchos guerreros. Hay un relato tremendo. Hay el relato donde Elena cuenta cómo el grupo de su marido, de Fusigüé, invitando a su poblado a los más bravos de los huaycas, que son los samataris, llevó a cabo una venganza en la cabeza del jefe de aquel grupo y llevó a cabo una matanza masiva que resulta verdaderamente alucinante, pero que da una idea clara de lo complejos, de lo extraños, de la mezcla de hospitalidad, de bravura, de agresividad y a veces de traición que se encuentran en estos pueblos primitivos de las selvas americanas. Me contaron luego que Roarribe, ya a punto de partir de su chapuno, había dicho a aquel jovencito hijo suyo, quien también habría de morir después: hijo, vente conmigo a ver a los Namoeteris. Vamos a llevarles estos perros. Sé que no regresaré. Quieren matarme. Pero ven tú también. Que te maten también a ti. Será preferible que mueras a que vivas luego sin mí.
Es extraño que lo supiera. Quizá lo soñara, puesto que nadie le había prevenido. Luego dijo a su anciano padre, aquel viejo de barba y pelo blancos que yo conocía: «Padre, los Namoeteris me invitan. Quieren estos perros. Voy a llevárselos, pero creo que no volveré. Me da el corazón que me matarán. Voy para que nadie me tome por miedoso. Voy para que me maten. Yo he matado a mucha gente y me tienen rencor hasta las mujeres y las viejas. Más vale que los Namoeteris me maten. Padre, sé que no volveré. Cuando oigas al trueno, piensa: han matado a mi hijo. Es mi hijo que hace su señal». Luego, según supe, Roarribe se dirigió al hijo. «Tú te vienes conmigo. ¿Qué sería de ti después de mi muerte?» Padre e hijo marcharon camino de una muerte cierta. Muchos Namoeteris habían aprovechado la noche para pintarse de negro y apostarse detrás del chapuno. Yo, que les vi, le dije a la otra esposa del Tuchagua, a la Aramamiseteriñuma: «Se han pintado de negro para matarlos. Me da mucha lástima». Me contestó: «¿Cómo pueden darte lástima los chamataris cuando casi te matan con la flecha y por su culpa has pasado tantos meses en el bosque?» Es verdad, pero sigo viva. La hija del Tuchagua dijo a su vez: «Lleva razón, sigue viva». El Tuchagua Fusibé se pintó la frente y el pecho con urucú negro y luego dijo a mi compañera: «Sigue pintándome de negro las piernas». Los chamataris se hallaban al otro lado de la plaza, en cuclillas y esperando los machetes. Fusibé fue hacia ellos y les dijo: «Tomad los machetes». Y se los tiró. «Dadme ahora los perros». Cogió el primer perro, cogió el segundo, y en aquel momento el hermano menor del Tuchagua dio a Roarribe un golpe tremendo con el hacha en la cabeza. El hacha no cortaba, pero la cabeza se abrió. A 2 pasos, el cuñado del Tuchagua golpeó en la cabeza con otra hacha al hermano de Roarribe, al mismo Cherecaribe, autor de cuanto pasaba. Yo, que estaba agachada cociendo no sé qué en la lumbre, oí el grito de la Chamatariñuma, mujer del hermano del Tuchagua: «¡Ay, padre! ¡Lo han matado!». Los dos cayeron. Los Namoeteris, ya con los arcos y las flechas en mano, empezaron a disparar contra los demás chamataris. Vi correr a un joven con los brazos abiertos, al que acababa de clavársele una flecha en la espalda y se le movía durante la carrera. Otro tenía una flecha clavada en el pecho. De repente, una flecha que lanzaron desde la parte opuesta del chapuno vino a hincarse en el tronco donde yo apoyaba el pie. Grité asustada, abracé a mi hijo, entreabrí las palmas de la parte baja del techo, salté fuera y me escondí detrás de un árbol de pijibay. Me tendí en el suelo. Ningún herido gritaba. La mujer del Tuchagua Chamatari estaba dando grandes gritos: «¡Lo habéis invitado para matarlo! Había viajado muchos días para veros y vosotros lo matáis». No cesaba de gritar, pero no recuerdo qué más cosas dijo. La hermana de Roarribe también gritaba. Los 2 muchachos chamataris que habían venido con los hombres huyeron corriendo. El más pequeño no pasaría de los 10 años. Casi todos los chamataris huyeron malheridos. Fusibé los persiguió fuera del chapuno. Volví a entrar despacio y me eché en la hamaca. Roarribe no había muerto aún. Estaba acribillado a flechados. Se levantaba, caía y tornaba a levantarse. Cada vez que se le clavaba una, le temblaban las carnes. Pero el hombre no moría, ni gritaba. Le arrancaban las flechas del cuerpo y volvían a herirle. Tenía flechas en el vientre, en el pecho, en la cara, en el cuello y en las piernas. Yo le miraba horrorizada y llorando. Más allá,
se encontraba Cherecaribé, que tenía la cabeza abierta y hacía esfuerzos por levantarse. La otra mujer de Fusibé también miraba y lloraba. Le vio y dijo: «Rematadlo. No le hagáis sufrir más». Yo me acerqué y el moribundo me dijo al reconocerme: «Tía, ¿por qué hacen esto con nosotros?». Le contesté: «Tú eres el culpable. Tú has mandado a matar a tu hermano. El Tuchagua te dijo: tú mandas a tu hermano a la muerte. Lo mataremos, pero si tú vienes, te mataremos también a ti». Había dos mujeres cerca: la chamatari Numa y una muchacha. Les dije: «Vamos a llevárnoslo al bosque. Dentro de poco perderá el sentido». Él trató de ponerse en pie para huir, pero una flecha le dio en el vientre y le pasó el cuerpo de parte a parte. El hombre se desplomó de nuevo y yo me alejé llorando. Toda la plaza estaba sucia de sangre. El Tuchagua Roaribé no moría. Caía, se levantaba, pugnaba por sacarse las flechas del cuerpo. Pero ya todo era inútil. A cada nueva flecha que le hería, solo exclamaba: «¡Ah!». Un hombre se fue hacia él y le clavó el arco en el cuerpo, empuñándolo a modo de lanza. Roaribé entonces, muy despacio, se enderezó. Su cuerpo parecía un árbol con muchas ramas. Dio unos pasos tambaleándose. Lanzó un aullido ronco como el de un perro rabioso. Vaciló y cayó de bruces sobre sus mismas flechas. Así murió. Dijeron luego que aquel aullido era de sus quecurás al abandonar el cuerpo. Serían las 10 cuando murió. Fusibé se hallaba en aquellos momentos persiguiendo a los chamataris fugitivos. Contó más tarde que al pie de un árbol de embauba vio al hijo de Roaribé y que el muchacho le dijo: «No me dispares tu flecha». Pero Fusibé le disparó una. El muchacho le volvió a suplicar: «Ya no más, padre. Déjame morir, que me has herido de muerte». No le hizo caso y acabó con él de un nuevo flechazo. Días después, se vieron buitres dando vueltas por encima de los cadáveres. Conocedor de estas tremendas aptitudes de los Yanomamos para la matanza, después de haberme leído con todo detenimiento el libro entero de Elena Valero, que tiene 500 páginas y que relata aventuras sin cuento en esta línea, después de haberme estudiado el libro de Napoleón Shannon, el de Jacques Lissot, el del padre Coco, todo cuanto se sabe sobre los Yanomamos, he vivido durante 4 semanas con estos indios. Les contemplaba perdido en la selva, en un poblado donde me había llevado un helicóptero con media docena de técnicos cinematográficos para hacer una serie, y muchas veces pensaba: ¿cuál será el secreto? ¿Cuál será la razón? ¿Dónde estará el origen de la actitud, de la conducta, de las pautas agresivas de este pueblo que les llevan a ser tan tremendamente bravos, que les harán pasar a la historia el día de mañana, cuando ya su cultura se haya perdido, como un pueblo perfectamente adaptado a los imperativos de la selva, pero tremendamente aguerrido, que vive y que muere en pie de guerra? Y me preguntaba yo, ¿no será una respuesta ecológica la de un grupo humano que vive en un medio que no le permite ser más numeroso, que para él llegar a un estatus poblacional de una determinada densidad constituiría una auténtica razón de desaparición? ¿No será que la agricultura primitiva, no será que el hombre que se ha hecho sedentario en un medio que solamente puede soportar parcas cosechas, ha puesto, sin darse en cuenta, en práctica la guerra fratricida para mantener unos bajos estatus poblacionales? Quizá
los antropólogos tengan mucho que estudiar en este sentido. Los antropólogos y también quienes estudian la conducta humana. Quizá resuelvan el gran problema del origen de esa espantosa tendencia de la humanidad que llamamos la guerra en estas tribus que se encuentran todavía en el alba de la humanidad. La aventura de la vida. Una producción de Radio Nacional de España con efectos especiales de Carlos Machado. Montaje musical Eugenio Borrego. Control de sonido, José Soria. Realización Herminio Verdú.